Buenas tardes, profesor. Hola, ¿qué tal, María Belén? Vamos a esperar un poquito a tus compañeros que no deben tardar, imagino. Espero. A ver, qué raro. Sí están tardando. No era lo que esperaba. Tú has entrado, perdona, María Belén, de frente, por ahí, ya están entrando. Angie, ya. Ok. Sí, poner un link que tenemos en el grupo de WhatsApp, porque en avisos del FAIDE ya no hay nada. Por eso. Ya. Escrito, le escribí a los de... Voy a asomarme un segundito, aprovechando el pánico, a ver si me han respondido. De tecnología, ¿no? Al que me han respondido, porque he dicho eso justamente, les hablé de ese problema, que no podían entrar ustedes directamente a... Vamos a ver si me han respondido. Acceso Centuria. No entiendo qué tiene... Me han respondido otra cosa. Me han respondido para que tenga acceso a Centuria. Pero voy a responder solo brevemente, disculpen. Un momento. Un segundo, chicos, por favor, disculpen. Voy a... Borradores. Un momento. Qué raro, que no, nunca me ha pasado que ellos no me respondan completamente otra cosa. Bueno, paciencia, paciencia. A ver. Hay 21 participantes. Ya. ¿Qué tal, Antonella? ¿Qué tal, Iva? Disculpen la demora en estar con ustedes, pero justamente le estaba explicando a sus compañeras eh, que escribí hace un par de días, escribí a servicio técnico para que resuelva este problema del enlace al Zoom, ¿no? Ustedes deberían tener visibles el enlace del Zoom
Y me respondieron curiosamente otra cosa, una cuenta en Centuria, como que me daban el código Centuria y hasta donde yo sé, eso no tiene ninguna relación con el Zoom. No sé qué les ha pasado, así que les acabo de reenviar ahora el mensaje en estos 2 minutos que los tuve a ustedes en suspenso, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué me contesta. El día de hoy, pues, vamos a empezar con la tercera parte de la trilogía de la Orestíada, ¿no es cierto? Ya vimos la primera parte, ya habíamos visto, pues, el drama de Agamenón, de Clitemnestra, de su amante Egisto, de Casandra en menor grado, ¿no? Ahí hemos visto cómo pues Clitemnestra estuvo esperando a su esposo solo con el fin pues de asesinarlo en compañía o con complicidad de su amante Egisto. Habíamos hablado de la ambigüedad de las intenciones de Clitemnestra, del propio Egisto, donde dicen unas cosas que esgrimen ante el coro de ancianos los argumentos del por qué mataron a Agamenón, pero podrían tener también otras intenciones. Y de parte de Agamenón, pues lo mismo, ¿no? Está la descripción que hace Clitemnestra de cómo Agamenón mata a la hija de ambos, a Ifigenia, y describe la escena como si Agamenón tuviese una especie de pulsión sádica a la hora de matar a su propia hija, cuando en principio solo estaba obedeciendo los decretos de una divinidad, en este caso, pues, Artemisa, ¿no? Y también vamos a ver que justamente, ya con esto termino de redondear toda esta primera parte de la que hemos hablado, creo, lo suficiente, y también como la famosa escena de cómo Agamenón pisa la alfombra roja. A principio es renuente de ello, Clitemnestra le insiste, ¿no?, que le haga solo ese pequeño favor. Clitemnestra le dice, ¿no?, de manera muy persuasiva: tú estás por encima de la opinión de la gente. Pero esa frase Clitemnestra es bastante subversiva para digamos, la ética griega, en el sentido de que un rey se debe a su pueblo. O sea, la gente, el que dice la gente es fundamental para un gobernante, ya sea un rey o un tirano, y después ya hablaremos de esa separación. En este caso, Agamenón es un rey. Y Agamenón pues cede, termina cediendo. Entonces ahí vemos un acto de hibris. Agamenón mismo, que antes de pisar la alfombra, él había hablado con desdén de la opulencia, digamos, persa, del espíritu autocrático persa, y los griegos se sentían orgullosos de su división de poderes, por un lado, y de la mayor sobriedad, digamos, de su corte, frente a ese lujo asiático que representaban los troyanos, perdón, no los persas. Me metí en otra obra, disculpe, otra obra de Esquilo que se llama Los persas, de los troyanos. Los troyanos eran los asiáticos para los griegos, ¿no? O sea, de hecho, Troya no estaba en la península ática, sino estaba al otro lado del mar Egeo. De los troyanos, hablo del lujo de los troyanos, y a pesar de haber Agamenón enunciado todo eso, cede, pero también a la hora de ceder ante el ruego de Clitemnestra, ante el pedido de Clitemnestra, él ya habla de una fascinación, justamente. Él censura a los troyanos y a su lujo asiático y a su autocracia, y sin embargo, a la hora de estar frente a una alfombra roja y saber que va a ser atendido con los honores de un autócrata, ¿no?, ante la mirada reprobatoria del Consejo de Ancianos,
ya habla de hibris, ¿no? De una especie de soberbia, ¿no? De una persona que se embriaga con mayor poder del que tenía, ¿no? Y no hace caso de la gente, tal como le sugería Clitemnestra, ¿no? Y bueno, iba a morir, y muere, ¿no? Como sabemos. Muere él, muere Casandra, y a Casandra anuncia, pues, antes de morir, porque entra primero a Palacio Agamenón y después va a entrar Casandra, y Casandra sí sabe que ella es la que sí predice su propia muerte y anuncia también lo que está por llegar, anuncia toda la historia de la trilogía, ¿no? Ella sabe que Orestes va a regresar a Micenas y va a vengar a su padre, ¿no es cierto? Va a vengar a su padre. Pasa la segunda parte, donde tenemos, que es la parte que no vamos a ver, analizar, que es la de las coéforas, que tiene que ver, que tienen como protagonista a Electra y a Orestes, ¿no? Electra es la hija que que se queda en Micenas, rehúsa entrar a palacio y vive casi como una mendiga, ¿no? Maldiciendo a su madre Clitemnestra, porque ella sabe que Clitemnestra pues mató a su padre, y Electra, hija de Clitemnestra y de Agamenón, y hermana de Orestes, espera la llegada de su hermano menor, para que vengue a su padre. Orestes va a regresar, se reconocen, y efectivamente, bajo la incitación de Electra, ¿no? Él da muerte con un cuchillo a su madre Clitemnestra. Mata a la madre, y ahí es donde aparecen las erinias, que ya en la tercera parte de la trilogía se van a llamar las Euménides. Ahora explico eso por qué. Las erinias son estos monstruos, o tildados como monstruos, como seres horripilantes, en la mitología, brotan de la sangre derramada por un pariente en primer grado, ¿no? En este caso, la sangre derramada es la de una madre, ¿no? Y las erinias van a perseguir a Orestes por la muerte, por este matricidio, ¿no? Por la muerte de Clitemnestra. La segunda parte termina ahí. Aparecen las erinias y Orestes huye despavorido. En la segunda parte se nos relata cómo Orestes huye, digamos, de Micenas y se refugia en el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos queda en la parte oriental de la península griega. Mira hacia el mar Egeo. Todavía el oráculo de Delfos, si ustedes hacen un turismo en Grecia, lo encuentran ahí, ¿no? Era el oráculo más importante de la época. Entonces, la obra Las Euménides, la tercera parte de la trilogía, empieza pues con la llegada de Orestes al templo de Apolo, en Delfos, ¿no? Se refugia ahí buscando ayuda de Apolo. ¿Y por qué busca la ayuda de Apolo? Porque fue el propio Apolo, eso también nos lo van a relatar, el que le había dicho a Orestes: tú debes vengar la muerte de tu padre, ¿no? Tú debes vengar la muerte de tu padre. Así que Orestes eh, eh, obedece a dos mandatos, al mandato de Apolo y también al fervor de su hermana, al odio de la hermana que sentía por Clitemnestra, su madre, por haber matado a su padre, ¿no? Y es así que Orestes se ve obligado, digamos, a matar a su madre. Y también por el amor que tenía Orestes a su propio padre, ¿no? Así que se refugia
repito, Orestes en el templo de Apolo, y así empieza la trilogía, con Orestes entrando al templo de Apolo, o ya dentro del templo de Apolo, y las erinias se meten al templo de Apolo para buscar venganza, ¿no? Para matar a Orestes y llevar su alma, su psique al Hades, ¿no? Al Hades donde él va a ser torturado, ¿no? De manera horrenda. Pero las erinias no terminan, o sea, no pueden llevarse a Orestes porque el propio Apolo, que es un personaje de la obra, les impide tocarlo, ¿no? Ustedes están en mi templo, no tocarán a Orestes, ¿no? Y lo que hace Apolo es hacer que Orestes vaya de Delfos, donde están en la parte oriental de la península, viaje a Atenas, para que en Atenas él busque el amparo y el juicio de la diosa Atenea. Ya el nombre avisa, Atenea era la diosa protectora de Atenas, la diosa fundadora de Atenas, si quieren. Y busca pues, y eso es lo que le dice Apolo, ¿no? Ve donde Atenea, ¿no? Media hermana de Apolo, dicho sea de paso, sabemos que todos los dioses olímpicos, que son 12, 6 diosas y 6 dioses, pues son toda familia, y Atenea pues lo va a recibir, va a acoger a Orestes y a las erinias que lo persiguen. En tanto que Orestes tenía la protección de Apolo, Orestes viaja con relativa seguridad de Delfos a Atenas, ¿no? Es acogido por las casas de los varios habitantes de los pueblos que estaban en el camino, les dan a Orestes, o le dan a Orestes acogida, les dan alimento y demás, hasta que llegue finalmente a Atenas, ¿no? Entonces, de manera tal que las erinias no pueden matarlo, no pueden capturarlo y matarlo, ¿no? Pero las erinias siempre lo persiguen, ¿no? Esos monstruos. Y finalmente, bueno, están en Atenas, ¿no? Ya están en el templo de Atenea, la diosa, que es la diosa de la justicia. Ahora voy a hablar brevemente tanto de Apolo como de Atenea. Repito, Orestes ya llega al templo de Atenea y las erinias vuelven a entrar, ¿no? Vuelven a entrar al templo. En esos aparece la propia Atenea. O sea, tenemos a Orestes que abraza la estatua de Atenea, y eso lo vamos a ver en la obra. Las erinias otra vez lo rodean, casi como si se replicara la escena en lugar del templo de Delfos, que era el templo de Apolo, ahora tenemos el templo de Atenea. Aparece la diosa, pregunta a estas criaturas que ella nunca había visto, ¿no? Sino, ¿quiénes son ustedes? No parecen humanos, ¿no? Pero tampoco son dioses, no las he visto, ¿no? En el Olimpo. Y ellas se presentan como diosas antiguas, hijas de la noche, ¿no? La noche no era propiamente una divinidad, ¿no? Si fue una divinidad cuyo nombre se perdió en los tiempos. Ellas solo se presentan como hijas de la noche. De esto ya hablaré cuando veamos pasajes, pues, de la obra. Entonces, lo que va a suceder, lo que propone Esquilo por primera vez es un ejercicio de retórica, digamos, judicial, donde se va a entablar un juicio, ¿no? Donde las erinias van a proponer sus propios argumentos
Orestes el suyo, y Orestes va a tener la ayuda de nada más ni nada menos que del propio Apolo. Apolo asiste al juicio. Apolo aparece en el juicio, ya todas las partes de este tribunal están pues presentes, ¿no? La parte acusadora, que son la de las erinias, y la parte defensora, que es la del propio Apolo, que hace de testigo y abogado de Orestes, y el propio Apolo le dice a su media hermana Atenea por qué él está ahí, y le explica que él fue el que ordenó eh, a, a Orestes que matase a su madre, ¿no? O al menos que vengase a su padre. Entonces, van a ver por partes cuando veamos el video, ¿no? Cuando veamos el video, cómo es que sigue la retórica judicial, cuando hay una especie de ping-pong verbal entre las erinias y Apolo, ¿no? Y Apolo. Al final, Atenea hace de jueza, pero ella convoca al Consejo de Ancianos para que hagan de jueces como ella, y el Consejo de Ancianos van a votar, van a poner un papel, una papeleta en las urnas, en una urna, y van a contar, ¿no? Se va a contar cuántos votos fallan, digamos, a favor de Orestes y cuántos votos fallan en contra de Orestes. Entonces, lo que se da en esta obra, en la ficción de Esquilo, es la fundación de un tribunal de justicia, ¿ya? Que se da en Atenas, por primera vez un tribunal de justicia. Estas historias fundacionales de instituciones no son parte necesariamente de una mitología, o no de una mitología muy antigua, ¿no? Los dioses que fundan instituciones, pues son dioses olímpicos, que son dioses relativamente nuevos en la mitología griega en general, ¿no? Por ejemplo, Zeus y Hera fundan la institución matrimonial. Zeus y Hera son dioses olímpicos, ¿no? Zeus es el jefe de todos los dioses, Hera es su esposa, y ambos fundan la institución matrimonial. Y esa institución matrimonial también va a entrar a colación en esta confrontación entre Apolo y las erinias, ¿no? Que ya lo explicaré en su momento, y entraremos en detalle en su momento. Y Atenea funda pues el Tribunal de Justicia, ¿no? Las erinias pues son diosas mucho más antiguas, que han perdido culto dentro de las polis griegas, pero reclaman reclaman como un, digamos, como que si estuvieran en un nivel de superioridad para con los dioses olímpicos por la antigüedad que tienen estas diosas, y exige que se les respete. Entonces hay una confrontación ahí. Al final de la obra, cuando los jueces y la propia Atenea al final va a votar, se presenta a la urna, ya pone su papelito como todos, es una votante más, hay un empate. Y ahí es donde Atenea decide fallar a favor de Orestes, o sea, hay una especie de happy end, donde Orestes se salva de las erinias, ¿no? Pero las erinias se lamentan tremendamente. Atenea las quiere compensar de una manera y le dice que si bien no pueden tener la sangre de Orestes, sí pueden ellas ser objetos de culto dentro de Atenas, que van a tener un gran altar
¿no? Y ellas van a ser las custodias, digamos, de las bonanzas ganaderas, de la fertilidad de los rebaños, de la fertilidad de las mujeres humanas también, ¿no? Las muchachas jóvenes que quieran embarazarse, pues le van a rendir culto para que tengan un hijo, tengan el hijo varón o lo que fuera. Las erinias por un momento se rebelan contra eso, no quieren, insisten en que han sido despojadas de su derecho a la sangre de Orestes. Atenea insiste en esta oferta y de pronto se convence, ¿no? Las erinias se convencen y dicen, ya, ok, a ver, ¿qué nos propones, Atenea? Atenea repite, digamos, la recompensa que van a tener las erinias, y ellas van a ser llamadas a partir de entonces las Euménides. Las Euménides significan las benevolentes, ¿no? El prefijo eu puede calificarse como de hermosura o bondad, ¿no? Eu, de ahí viene la palabra eufonía, el sonido hermoso, eu, ¿no? Eufonía, eufemismo, hay unas eus ahí. Eulogio es el bello discurso, por ejemplo, ¿no? Entonces se van a hacer llamar, pues, las Eumenides, no las Erinias, ¿no? Se cambia el nombre, ¿no? Porque devienen ahora en personajes, digamos, benevolentes. Y así termina, pues, la trilogía de Esquilo, de la Orestiada. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Alguna duda? Sí, yo, profesor. Sí. Cuando en la primera parte de la saga, vamos a decirlo así, cuando sacrifican a esta hija de, ¿cómo se llamaba él? Ifigenia, la hija de Agamenón y Clitemnestra, sí. Ya, ahí no sucede lo que sucedió cuando Orestes mató a su madre, o sea, no nacieron ahí estas diosas. No, buena pregunta. No porque, bueno, para empezar, excelente pregunta. Las propuestas, digamos, los libretos de los trágicos siguen la historia mitológica, pero a veces no la cumplen necesariamente o estrictamente. Cuando Esquilo, digamos, rememora el sacrificio de Ifigenia, que no lo vamos a ver representado en las tablas, le parece, digamos, le habría parecido complicado la presencia de las erinias, ¿no? Como que complica la trama. Y en la mitología no está registrado que las erinias hayan brotado, digamos, de la sangre de una muchacha, de una hija, ¿no? Y hay dos razones más. Primeramente, la muerte de Ifigenia fue una muerte ritualística en aras de una diosa Artemisa. Entonces, eso no es propiamente, no fue motivo de una venganza. Agamenón no se estaba vengando de su hija, en absoluto. Bueno. Repito, fue parte de un ritual. La muerte de Clitemnestra fue la venganza de un hijo, y si bien el hijo decía obedecer el decreto de un dios que tienes que vengarte de tu padre, no fue, la muerte de Clitemnestra no fue ritualizada, no era parte de un ritual. Las erinias no se metían con los rituales. Y otra cosa, Ifigenia era una hija. Ustedes ahora se les pueden parar los pelos de punta a unos. Pero el padre tenía potestad sobre la vida de los hijos o las hijas. No era lo mismo matar a tu padre o a tu madre que matar a un hijo o una hija. En los tiempos antiguos, los hijos eran patrimonio de los padres. Más bien, si un
chico o una chica era asesinado por alguien que no era de su familia, o era violado o violada, ese chico tenía, digamos, derechos porque era hijo de alguien, pero los menores de edad no eran propiamente personas, no tenían la altura de ser personas. No es lo mismo que un padre y una madre, ¿no? En muchas sociedades antiguas se castigaba severamente al hijo o la hija que mataba al padre o a la madre, pero no al revés. Ok, ya. Gracias, profesor. De nada. Y bueno, antes de pasar ya a ver el video, en la primera parte del video vamos a ver a un personaje femenino, que es Pitia, ahí viene la palabra pitonisa, ¿no? Pitia, que es la sacerdotisa que transmite, digamos, los oráculos de Apolo. Apolo era el dios de los oráculos, el dios principal de los oráculos. Y el propio Apolo, a su vez, no era más que el mensajero de la palabra de Zeus. ¿Ya? Apolo se hacía llamar Apolo Loxias, ¿no? Loxias significaba en griego oblicuo, sinuoso. Apolo hablaba, como se solía hablar en los oráculos, hablaba a través de enigmas que tenían que ser descifrados por la pitonisa o por el sacerdote o la sacerdotisa. En este caso es una pitia, es una sacerdotisa, ¿no? Ya hablaremos de las adivinanzas o de los oráculos más detenidamente cuando hablemos de Edipo Rey, ¿no? De Edipo Rey. Entonces, Apolo tenía la función de transmitir el mensaje de su padre, ¿no? Y se le consultaba a él para ver, para descifrar o para averiguar la voluntad de Zeus, el jefe, pues, de los dioses, ¿no? La figura máxima del panteón olímpico. De ahí viene la palabra Dios. Dios viene de Zeus, ¿no? Todavía nos queda, pues, el nombre de Zeus. Zeus era padre de Apolo y era padre también de Artemisa. Apolo y Artemisa son los gemelos, hijos de Leto, una titánide, ¿no? Una diosa antigua, y Leto los parió en la isla de Delos, no confundir con Delfos, con F, en la isla de Delos, ¿no? Frente a las costas de Grecia, en el mar Egeo, ¿no? Y Apolo tendría, pues, su oráculo, repito, en Delfos, ya en la propia península, ¿no? En la parte este de la península, o en la parte oriental. Ambos hermanos, pues, manejarían flechas, ¿no? Manejarían flechas, serían expertos en el arco. Artemisa es la diosa de la caza, recordemos, su hermana gemela, su hermana melliza, pero de hecho Apolo tendría un culto más importante que Artemisa, ¿no? Que la diosa cazadora. Apolo, pues, tendría un culto más difundido en toda la península ática y llegaría también al Medio Oriente, ¿no? De modo siempre un poco disfrazado. No disfrazado, pero metamorfoseado, ¿no? En distintas divinidades del Medio Oriente y demás. Apolo también, y esto es importante, es el dios de la razón, ¿no? Y en cierto modo, cuando Apolo discrepe o debata con las erinias, él va a defender el logos griego, ese discurso racional griego frente
al discurso, digamos, fanático de las erinias, ¿no? Donde las erinias repiten como un sonsonete, ¿no? Nosotros somos divinidades antiguas, tenemos que vengar la muerte de una madre, la muerte de una madre, la muerte de una madre. Vamos a ver que el discurso de las erinias en buena parte de la obra es uno tremendamente repetitivo, aunque por momentos las erinias van a debatir. Hay momentos en que parecen racionales y van a tratar de rebatir ciertas afirmaciones de Apolo. Lo vamos a ver en su momento, ¿no? O sea, se vuelven algo racionales. Ahí esto es la mano de Esquilo, ¿no? Apolo es el dios de la, repito, el dios de la razón, el dios del amor, pero es el dios del amor, digamos, platónico, es el dios del amor, digamos, del amor a la armonía, a la perfección, al orden. Esto se contrapone a Afrodita, la diosa de la belleza también, pero de la belleza corporal, y la diosa del amor sensual, del amor de los sentidos. Entonces tenemos por un lado a Afrodita, que los romanos llamarían Venus, la diosa del amor, pero del amor inferior, el amor por lo físico, por lo meramente físico, por lo meramente sensual, ¿no? Y se opone a ello, pues, Apolo. Apolo, que es dios de la razón, del amor, digamos, de la armonía, del amor hacia lo armónico, hacia el orden, hacia lo que llamaríamos modernamente lo meramente espiritual, ¿no? Es el dios también que de cuando en cuando va acompañado de la lira, ¿no? Y hay un momento en que vamos a ver que las erinias, que el canto de las erinias, ellas dicen con orgullo que no está acompañada por la lira, es el canto percusivo, de pum, de tambores. No es el canto melódico, no es la música de ellas, no es la música melódica de la lírica, ¿no? De la lira propiamente, ahí viene la palabra lírica, ¿no? Que es concebido como una expresión musical más evolucionada, que no es solo ritmo, no es así percusiones, sino que también va acompañado de las cuerdas. Y también la flauta es considerada un instrumento de música pues superior a la música meramente percusiva, rítmica, que es la música de, repito, las erinias. Entonces, todo esto pues es el portafolio de Apolo. Y finalmente tenemos la propia Atenea. Ya con esto termino y vamos a ver la obra, ¿no? Atenea es hija de Zeus también, ¿no? Pero Atenea es un caso súper especial porque ella brota de la cabeza de Zeus. Atenea no tiene madre, ¿no? Y se presenta esta diosa virgen, ¿no? Como una diosa con vestimenta de guerrero, y también ella dirige las batallas. Había entre los dioses olímpicos el dios de la guerra, que es Ares, ¿no? Pero también estaba Atenea, la diosa que dirigía los ejércitos. Y era la diosa que estuvo del lado de los griegos cuando combatieron a los troyanos, ¿no? Y participaba ella directamente en las batallas. Así que vamos a ver a una diosa con casco guerrero, y ella va a estar muy involucrada con la cultura masculina. Y eso lo vamos a ver en un discurso interesante cuando debata con las erinias, su cultura masculina, digamos, ¿no? Ella no va a conocer varón, pero va a apreciar el arte de la guerra
y va a estar muy identificada con la cultura del varón, ¿no? Y repito, ella es la diosa que brota directamente, que sale de la cabeza de su padre, de Zeus. Entonces, son los dioses que tenemos acá, Apolo y Atenea, ya he hablado de las erinias, y vamos a ver la obra, ¿no? A ver un segundo. El enlace de la obra dura como 1 hora. El enlace de la obra, pues, lo tienen en Paideia. Es una obra hablada en inglés con subtítulos en español, y efectivamente esta obra sí tiene guarda ciertos lineamientos historicistas. Tenemos a los actores con máscaras, ¿no? Digamos, el escenario es minimalista, ¿no? El escenario es minimalista. Y los actores nuevamente son todos hombres, ¿no? Como fue originalmente en el teatro griego. Entonces vamos a ver, pues, las erinias o las euménides. Era tabú pronunciar el nombre de las erinias, por eso lo cambian a las euménides. Un momento, voy a compartir pantalla, déjenme buscar la obra, esto se va a hacer. Ay, ¿qué me pasa acá? Un momentito. Con Grammarly puedes escribir en inglés rápido y confiadamente. Con las correcciones sin... A ver, voy a un segundo compartir pantalla. Obviamente pararé de cuando en cuando para explicar ciertos detalles de la obra, ¿ya? No es que la veamos todo de corrido, y también me tomaré la libertad de adelantarme un poco a ciertas partes, pero vamos a ver buena parte de la obra de este video entre hoy y la clase del jueves. Ah, no, un momento, no sé qué estoy haciendo. Ahora sí pueden ver el video, ¿no, chicos? Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Acá se dan, se permiten una licencia, al menos este grupo teatral que es muy bueno, este grupo inglés, se dan una licencia para titular esta parte como Las Furias. Las Furias es un nombre que romano, ¿no? Los romanos van a llamar a las erinias las Furias, ¿no? Y bueno, han replicado el nombre logrado porque Furies y Furias en español pues es más conocido que erinia. Nadie sabe qué cosa es una erinia, pues si la gente conoce la palabra furia, furioso, furious, en inglés, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es una licencia nada más. Pero el nombre original era griego, eran las erinias, y las furias, repito, es el nombre latino, romano. Aquí entra la Pitia, la sacerdotisa,
First, in my prayers, Earth, Gaia, great she-god. Todo dura unos segundos, nada más. And eldest diviner. Then after her mother came Earth's she-child, Themis, who handed it on to the Titaness Phoebe, who bestowed it in turn on Apollo as birth gift. Leaving rocks and bark on the island of Delos, Apollo made landfall. En la isla, ahí se equivocaron en el subtítulo porque es la isla de Delos. Apolo nace, como dije hace unos minutos, en la isla de Delos, no de Delfos. Delfos es el oráculo ya continental o peninsular, no es la isla. Hay una confusión ahí. Where Pallas has harbors, bristling with ship masts, and then pushed on upwards as far as Parnassus, escorted by offspring of Hephaestus, the smith god, who laid roads for Apollo to lead him to Delphi. Those Athenians made the whole wilderness docile. When Apollo arrived, the people of Delphos of Delphi, state pilot and steersman, greeted the young god with all welcome and worship. Zeus gave Apollo divine inspiration, made him forth prophet here, and here he still is. Apollo's the mouth of Zeus, the high he-god. These prophet gods take first place in my prelude. La diosa Palas es Palas Atenea. Acá lo único que hace, digamos, la pitonisa es hablar de la historia de Apolo, ¿no? Del nacimiento, de cómo era Delfos y de cómo él se transforma, pues, en el profeta de su propio padre, Zeus. Inspired and prophetic, I hope that my powers are as strong or as stronger. Any Greeks here, come forward, draw lots and enter. I'll give you the answers the God sends in transit. Terrible things the crack mortal eyes on have made me bolt out of the house of Apollo. Sapped of all strength, my feet can't support me. I scrabble on all fours, my legs have gone liquid. A scared old woman crawling, worse than a baby. Entering the innermost shrine with its garland, I set eyes on a man at the shrine's central stone, an abomination to gods in the suppliant seats. His hands dripped blood. He had his drawn sword out. He held an olive branch tipped with white water. In front of this person, a strange group of she-hands, sighing and snorting, asleep on the throne stool. Not women really, but more like the Gorgons. I call them Gorgons, but they weren't that exactly. I once saw a picture of Harpians, graspers, unflaggingly swooping on bilious frustration, keeping the blind king in perpetual tension, empty food off him or left him besilden, flattened their fat balls over his matters and left him terror-stricken and starving. These were black, like half-eyed bats. They were wingless. The smoke from their nostrils would keep you a mile off. Their eye sockets glued with sickening ooze drops. Their grave calves all wrong for the statues of Godhead, nor would it seem right in the houses of mortals. Don't know what fruit pan this food belongs to, what region would boast that it bred them, and didn't wish now that their birth had a 40. What happens now depends on the master of Delphi, Loxias Apollo, sign reader, all powerful, healer. He purifies others' homes, let him cleanse his. Aquí están Apolo y Orestes. No, I'll never desert you. I'll guard you forever, either close by you or if not at a distance. Towards all your enemies, like
wildness, not above fellow. I put them to sleep, these creatures men spit on, blood-battening backhags shriveled, but virgin, clone tender, no kind caresses, covers or caboose. Who taught these terrors? No god, man, nor brute beast. The bones of rule fail, that evil forever. There above the bottomless void, black abyss. Abomination, both to man and Olympian he-gods. But still you must run. Don't flag and don't slacken. They'll hound you through the whole length of the land mass, tracking over the velvet, then across seas, through cities lapped by the ocean. Don't surrender. Don't let yourself falter by brooding on all the pain that you'll suffer. When you come to the city of Pallas Athena, sit down in safety, embracing her image. There we'll find judging and words of appeasement, and deeds to relieve you from this burden forever. I moved you, to murder your mother. Lord Apollo, you know about justice none better, and since you know, don't forget how to use it. Apollo's potency goes without question. Remember that then, don't give way to panic. But Hermes, my brother, killed through one father, and what blood can exist any closer than that? Watch over Orestes, be Hermes, his daughter, shepherd my suppliants, guide him to Athens. Hermes es el dios, digamos, mensajero, ¿no? Es el dios mensajero de las, muchas veces representado como el de los pies ligeros que tiene alas en los pies, ¿no? Los romanos lo llamarían Mercurio. Y es el dios que protege justamente a los viajeros. Por eso él le pide a su hermano, todos, o hermanos o tíos, que proteja pues a Orestes. Zeus ever respects the rights of the outlaw. Supposed to be Furies, and I find you sleeping. When Furies are sleeping, they're no longer Furies. Dishonored, defamed by the dead that I dwell with. I walk underground through a gauntlet of ghost cries. Can't call that brand my phantom with blood guilt. Esta es el espectro de Clitemnestra, ¿no? Acá muy hábilmente el grupo ha decidido cubrirla con redes, ¿no? Con las famosas redes. En la segunda parte, en las coéforas, Electra habla de las redes, y también aquí en dos momentos, ya en la parte final, bueno, acá no, acá ella misma va a hablar de las redes, ¿no? Cuando diga que Orestes se escapó de las redes de las erinias, ¿no? Entonces, nada, Esquilo sigue, digamos, sigue recurriendo a esta metáfora de la red, ¿no? La red que se usaba para pescar y también para cazar en los bosques, ¿no? Uno se echaba red a los animales y los atrapaba. Remember too all those midnight libations, not wine bowls, not liquor, much bread and liquor, all of the hour, and there's only you stirring, while mortals are sleeping, gods in God's spaces, but you tremble and spurn, for my strength, my patience, to slip the quarry you're hunting, and I can fall near, feeling the spread of your knit mesh, feeling his beak haunch, as he bounds up for freedom. Ok, acá es interesante porque Clitemnestra les recuerda a las erinias
¿no? Encuentra a las Serinias dormidas en el templo de Apolo y les dice cómo es posible que estén dormidas, que se les haya escapado Orestes, cuando yo en vida les rendía homenaje. Y acá sitúa a Clitemnestra digamos, en un culto bastante oscuro, porque recordemos que nadie reconoce a las Erinias. La Pitia, cuando describe a las Erinias, dice, parecen gorgonas, pero no tienen alas, ¿no? Eran como diosas subterráneas no conocidas por nadie, pero sí conocidas por Clitemnestra. Entonces eso le da a Clitemnestra, digamos, una voz más profunda y un aspecto al mismo tiempo mucho más oscuro, ¿no? Como que ella en vida le rendía culto a deidades que eran desconocidas para los griegos. Entonces, si quisiéramos reemplazar, o sea, si quisiéramos trasladar a Clitemnestra a la Edad Media o a inicio de la Edad Moderna, ella podría ser acusada por bruja, por rendir culto justamente a Satán, por ejemplo, o a deidades oscuras, deidades de la noche, no bienvenidas, ¿no es cierto? Tanto ni por cristianos ni por judíos, hablando del universo europeo, ¿no? Apolo va a ser identificado como con el sol, ¿no? Apolo es parte de una especie de un culto solar, ¿no? Mientras que las Erinias, y lo van a decir ellas en su momento, ellas le rinden culto a una luz que no es la del sol, ¿no? Podría interpretarse como la luz de la luna. Pero es así que tanto Clitemnestra como las Erinias parecen compartir un universo de la noche, un universo que no responde a un culto solar, si quieren, patriarcal, ¿no? Donde Zeus, un dios, el dios pues jefe del panteón olímpico, es un dios varón, ¿no? No es una diosa la que rige el panteón olímpico, sino, por más que haya diosas, la mitad son diosas, es el dios varón, el jefe, digamos. Wake up, she-goats, and agony spaces. Time to finish your breathing. Cow noises. Your body's escape. It's lucky and different. At least they aren't furious. Breathing and hunting like dogs. With the fluid. Being like bloodhounds. Cracking their slumbers. Breathing and doing. Get up and get going. Sleep. On my blood flow rate and my blood bomb. My blood. It's a hole. From the hole is the blood fight. Reaching gases. Human flesh. And on fire. Fire. From your blue. Like a bride. Hold him and hunt him. Like a sleep bag. Ya las Erinias se despiertan. Get him! All for nothing. Find the pursuit. Running. Don't be dropped. A little snack. All for nothing. The blood will be proof. Still wide awake. Out of our trot. Apollo, King of Aegis.
a stone cake with blood on. He breathed all the god wants to fall for a mortal. Function of reserves and she faced the light rock at abomination Apollo protecting Aristes. As he crawled into the ground. Wherever he is, the fury will get him. He brings his blood guilt next in the chains of blood Christ Godzilla who beats in his brain. Get out! Get out! Las erinias, el coro de las erinias, ese es el coro de esta obra, van a hablar casi como si fueran una sola persona, pero el libreto, el discurso está fragmentado entre los diferentes actores, pero a veces refieren ellas como si fueran uno solo, ¿no? Una sola persona, ¿no? Y aquí entra pues Apolo, ¿no? Que pide que se vaya. You belong where heads go of the catwalk. Eyes get gouged out and lumps from their sockets where blood strikes frustration. Boys born battered, men speaking on stage fight, screaming for mercy. You are back now, so snorting. Exercise is blood strong. It's the food to get back on. Makes you itchy by he-dogs. All your appearance says blood, food, and filth bath. You had to live in the business of jungle, not lairs. Oh, Ronnie, shitty bristle. Not here. Continue to all you come close to. Get out. Out you go. You go to a zone so hard. A ver, el discurso acá de Apolo es interesante, ¿no? Le dice a ellas, le dicen a ellas, Apolo, ¿no? Que, voy a repetir no textualmente, pero de la edición que tengo acá, que es parecida también a la que van a leer ustedes, vuestro lugar se encuentra donde hay sentencias que cortan cabezas y vacían los ojos, donde hay degüellos, donde se aja la flor de los mancebos, ¿no? Aniquilando sus semillas, es decir, donde se castra, donde hay mutilaciones, hay lapidaciones, donde en larga queja el empalado lanza sus ayes, ¿no? No me habéis oído, monstruos abominables de los dioses, ¿en qué fiestas hacéis vuestras delicias? Y a fe vuestro aspecto es el más apto para este horror. La cueva de un león de sangre alimentando deberías habitar, pero no manchar en este templo sagrado a otros. Fuera, fuera, rebaño sin pastor. Vuestro rebaño no lo quiere ninguno de los dioses. Aquí hay varias lecturas posibles, pero digamos, en el discurso de Apolo, los griegos han separado, digamos, el instinto de la razón, ¿no? Y de hecho para los griegos, para los que veían esta obra, las erinias representaban lo instintivo, lo más animal del ser humano, ¿no? Y no es, digamos, no sería, digamos, equivocado pensar que Apolo hace alusión a esos tiempos anteriores al periodo clásico, donde, por ejemplo, las comunidades bárbaras, aquellas comunidades alejadas de las polis, de las ciudades-estado, hiciesen justicia con sus propias manos, con linchamiento, ¿no? De hecho, los linchamientos o las ejecuciones espontáneas solían ser más sangrientas que aquellas ejecuciones que se daban luego de una deliberación, ¿no? Donde había un juez y había un jurado, ¿no? Como era el caso de los griegos. De hecho, para muchos griegos,
había muchos castigos posibles, pero no necesariamente eran corporales. Una persona podía ser exilada, como vamos a ver que va a ser el caso de Edipo Rey, va a ser exilado, ¿no? O podían sus bienes ser destituidos, ¿no? No había el concepto de prisión. El concepto de prisión es un concepto que va a venir muchos siglos después en Occidente. Pero, repito, había el concepto de la destitución, había el concepto de, por ejemplo, entregar parte de tu rebaño a la persona que tú habías perjudicado, ¿no? Pero el sentido de justicia, entre comillas o sin comillas, de épocas, repito, anteriores al periodo clásico, era un sentido de justicia mucho más corporal, ¿no? Donde a un ladrón se le podía cortar la mano, o a un violador se le podía castrar, ¿no? Y así, un sinfín de medidas. Entonces el discurso de Apolo también tiene que ver con un discurso de propaganda de la polis, de la superioridad de Atenas sobre esas otras comunidades bárbaras que ellos entendían poblaban las regiones fuera del Ática o en periodos anteriores, ¿no? Al clásico, al periodo griego clásico. No sé si tiene hasta alguien una pregunta hasta el momento, o un comentario. A ver, vamos a seguir viendo la obra. Apollo, now may we reply. Apollo, how can you pose as a simple Becca when you and you only bear all the blood guilt? How? At least explain that charge, but then you must go. He killed his mother because you said so. To avenge his dead father as any gun should. You harbored him here with his hands red with blood. I told him to come here to be purged of blood. Hey, but we throw him here. But get abuse without pay. You're not fit to set foot here such acts as you. It is only the work that we're destined to do. And what special mission have you ever had? The mission of driving matricide man. And if it's of my lord a woman has killed, that wouldn't be blood that's been spilled. So, you've sworn one right. The man woman faithful. Acá también hay una cosa. Las erinias dicen, nosotros no tenemos ninguna agencia sobre una esposa que mata a su esposo, porque no hay vínculos de sangre ahí. Solo nos entremetemos cuando hay vínculos de sangre, como el de un hijo que mata a su madre. Ya, acá otra vez, aquí Apolo está reivindicando el sacramento del matrimonio, ¿no? Digamos, sancionado en el período clásico por los dioses olímpicos, que son dioses nuevos. Y ese sacramento que une a un hombre y una mujer en matrimonio le importa un rábano a las erinias, porque eso es un sacramento nuevo, ¿ya? Sancionado por Zeus y por Hera, y también celebrado por Afrodita, ¿no? Y les recuerda eso, que cuando Clitemnestra, mata a su esposo, ella atenta contra ese sacramento más bien nuevo. In the bedrock, and you slacken your rigid rule against slaughter. And it's unjust. Your pursuit of a red beam would drive you from down on the other part over. Athena must judge between blood rights and bond rights.
He'll never escape. Bueno, hay una traducción, el subtítulo no alcanzó ahí, no fue lo suficientemente rápido, pero Apolo dice que Atenea es la que debe juzgar entre los derechos de sangre y los derechos del himeneo. El himeneo es el lecho nupcial, ¿no? ¿Qué es peor, no? Matar a un esposo o matar a una madre, ¿no? I'll go on pursuing. Do by all means that your own sail you'll be brewing. You can't belittle our right for all your abuse. I wouldn't take them for nothing, even from you. Yes, we turn you well in with the throne, but reject mother blood, blazing the trail. I'll keep on pursuing to the end of the hunt. You do your duties, and I'll do my own, which is guarding my suppliants. If I fail, this race will cost man and God straight up front. Y acá hay el siguiente acto donde ya vamos a ver a Orestes llegando al templo de Atenea. Ya está en Atenas. Ya está en Atenas y entra corriendo, ¿no? Esto es una licencia, digamos, muy moderna de ver al actor viniendo, estando entre el público y entra al escenario. Y lo mismo van a entrar pues las erinias detrás de él. Ya como dije, Orestes había sido protegido por Apolo. Recordemos que Apolo tenía una jurisdicción muy amplia en la península griega, y es así que mucha gente de los caminos acogen a Orestes por decreto de Apolo, lo acogen, le dan morada, le dan comida, y así es que él se libra pues del castigo de las erinias, que igual lo persiguen. Ahí está la estatua de Atenea. Athena, high she-god. I was sent by Apollo. Look on me kindly, I'm cursed and an outcast. Though still a cursed outcast, there's no need of more cleansing. My blood guilt's been blunted enough by my contact with places and peoples who helped my purgation. All this was decreed by Apollo at Delphi. I've crossed land and sea to your house and your statue. Until the issue's decided, I stay beside you. Here, he's left a clear track behind him. Don't make his cries, but don't make his blood clue. My hound tracking down a deer that's been bleeding. He fell between gunships till I put his corner. This man has a killer. I sent for exhaustion. We killed the whole land, the coastline, the ocean, the swift flotilla, the fury, wingless, fleeing eagle. My nostrils, they fear. He's cornered and cowering. The glad kind of walls, smiles, it's warm. Welcome. Sheep, scour the ground, and mother killers not to be found. Sheep, scour the ground, and mother killers not to be found. Give them the tail, blood still wet. Don't let him bleed from pain, he's dead. He's there, and once again, look, begging protection. This time he's out the wound round a she-dog. He won't pay his blood dues. He wants to stand trial. What rubbish trial, thou in the blood shed to mothers? A mother's blood has run away into the earth.
rain had stopped staring. It was washed off with pictures like with Apollo. My hosts came to no harm by giving me housing for the mouths unpolluted, to plead with Athena, God, queen of the country, to come to my rescue. She raised a spear to make long-lasting allies of me and my country and the people of Argos. Whether she's now in the living. Acá hace alusión, digamos, al espíritu guerrero de Atenea, ¿no? Sin batallar me ganarás a mí y ganarás a mi reino. Recordemos que Orestes es el hijo de Agamenón, rey de Micenas y rey de Argos también. Orestes, digamos, en la mitología, va a reunir tanto la ciudad de Argos, que aún se estima que es la ciudad más antigua de Grecia, con la ciudad de Micenas, y va a formar el reino de Argos, ¿no es cierto? Por eso se llaman los argivos, ¿no? Y acá Orestes recuerda pues su estatura como príncipe heredero, ¿no? O como rey ya legítimo, porque ya está su padre muerto, y muerto Egisto también. Le dice a Atenea, te vas a ganar los favores no solo de mí, sino de un pueblo, ¿no? Que es el pueblo argivo, por haber salvado pues a su rey. Of our Lake Praetorius, a Lydian birthplace, seated, unskirted, to receive men's obeisance, or dutiful battle as brave as a he-god, siding with her friends on the Phlegrean background. As a she-god, she'll hear me over great spaces. Come, Athena, come now to my rescue! The power of Athena can take us from perishing to burn and abandon. Even forgetting that joy had a meaning, of blood, banqueted on. Flesh, heart, shadows, a shriveled up fruit rind, squeezed dry, juicy. This is what we say, back in our faces, our little sacrifice already for slicing. No need of crossbow. Really, you still living? It's what you know. Our lullaby. Show our force. Join hands. Dance to do that step. Display to our strength music. And our back. The power over man doesn't get this way. Our mission, bloodline. We are not meant ever to harm the innocent. Show us your hand. If they're not dead, you'll be found in your bed. Show us your hand. Left, right, you live unhunted. If they're right, show us your hand. There's one we know and already. And there shows a man like him whose hands are bent. We are the dead. Our mission produce a blood in blood. Blood, juice, night, other, night, oral, food of old blood right.
Acá también se insiste en este canto sobre la división otra vez entre la razón, la vigilia y el furor o el éxtasis o la locura, ¿no? Recordemos los lances patéticos, ese concepto de lance patético de Aristóteles, que en un arranque de locura una persona agrede a otro o se agrede a sí misma, ¿no? Como pasará, bueno, eso todavía no lo he visto, como pasará con Hemón en la Antígona, cuando él trata, en un arrebato de furia, trata de matar a su padre y finalmente termina matándose a sí mismo, ¿no? Ese lance patético es la no razón, él es estar fuera de la razón, ¿no? Entonces, en cierto modo, las erinias son deidades que habitan nuestras pesadillas, nuestros sueños, nuestros arrebatos de ira, ¿no? Están representadas ellas, la imagen de ellas es horrenda, de sus ojos, de su boca vierte sangre, viven de la sangre de otros como si fueran vampiras, ¿no? Entonces, esa dicotomía entre razón por un lado, luz, razón de un lado, armonía de otro lado, belleza de un lado, se contrapone a la noche, a la fealdad, ¿no? Y a la locura, a la pesadilla. Esos son los remordimientos que aquejan, por ejemplo, al asesino. El asesino se entiende que tiene pesadillas horrendas, sueña con la víctima, sueña con su asesinato y le remuerde la conciencia. Ese sueño agitado, ¿no?, que no lo deja en paz, se entiende que es producto de criaturas como las erinias, ¿no? Que le van succionando también la vida, ¿no? Van agotando las energías de una persona, le roban las psiques, ¿no? Le roban la vitalidad, la psique como la psiquis, ¿no?, como esa energía vital de los humanos, que las erinias van agotando, te van como chupando la vida, ¿no? ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? ¿No? Vamos a ver un segundo si puedo adelantar un momento. Acá va a haber buena parte, esto es una larga digresión entre el canto de las erinas, es un canto bastante largo, ¿no? Y tenemos a Orestes casi desfalleciendo, ¿no?, frente a todo esto, ¿no? Va a aparecer en un momento Atenea. Entonces me voy a adelantar hasta la aparición de Atenea. Aquí está. Estamos acá. Hey, Conway, someone's trying an Athena. I'm from the bank of the Trojan commander, taking possession of my force of spear spoil, land won by the heads and awarded to me, and offered by me to the children of Egypt. Some nights spent here, the scales of my Egypt, whipped by the Teseo es el fundador de Atenas, es el rey fundador de Atenas, ¿no? my feet raised me onward. Dear free, free here, to my country. This free doesn't scare me, but causes me wonder. Who are you and you, all here assembled? The stranger prostrated before my own image, and you. Nothing engendered by these that are born. Neither like the she-gods that consort with the he-gods, nor like the humans in shape and appearance. Since we've been made to share the same earth space, it's wrong to abuse you as monstrous and shameless. She has will take all breeds. We are the children of night, and we're ageless. Below ground where we live, we're known as the grudges. So now I know your mother, and what to call you, and
mere outward show. Oh, you're the keynote of wisdom. Say why that is so. For no transparent favor your call, your question is that the decision is yours. The decision is mine. You give me your trust, and your father is able to take rest. Stranger, now it's your turn to speak and make answer. Tell me your country, your bloodkin, what's happened. That makes you fly to the charges they left. These in your case will hear my Godstone, clasping my image like a subject desire. First man to kill, first cleanse of his killing. Answer my questions and answer them clearly. Speak Athena. Let me remove the misgivings implied in the last words you addressed me. Unlike Zion, I need no blood absolution. My undefiled hands cause no smirch to your image. And this is the proof I can give of my cleansing. The law is that one who's been guilty of bloodshed, debarred from all speech, and who is sprinkled with pig blood by one who is empowered to perform the purgation. Long since and elsewhere I was purged in that manner, by sucklings with throats slit, streams with their currents. So, dismiss your alarm as likely pollution. As for my bloodshed, that's also told quickly. I'm Argive, and when you ask me who is my father, I'm proud to reply that he was Agamemnon, commander of all Achaea's great ship force, with whose help you crushed Troy into nothing. One of those clown chiefs who won you your spear. Efectivamente, Atenea estuvo de parte de los griegos, ¿no? Y ella ayudó a que Troya fuese tomada, ¿no? Y eso es lo que Orestes le recuerda, pues, a Atenea. After Troy, he returned to a death most unworthy. My black-hearted mother, she killed my father. She swallowed him first in a devious dragnet. His red eyes still stare at the blood in the bathrobe. Coming home after exile, I killed my mother. I killed her because she killed my dear father. In all this, Apollo was my god accomplice. Apollo jabbed sharp spurs into my spirit and promised great pains if their guilt went unpunished. Just or unjust, you must give judgment. Whatever your word, I'll take it as binding. Even for me, it's too hard to pass judgment when retribution runs so close behind blood of guilt. It made all the harder to come to my Godstone and subtly and cleansed by all rights and procedures. Still bloodstained, I'd have you barred from my city. And of course, they have certain duties appointed as missing. And it is a very frustrating set of victory dealt this small thing rather than into the ground and blight all the land with eternal disease. I let them stay and I drive them away, and either solution means hardship for animals. That's the dilemma. My desperate decision. De una manera, estas palabras de Atenea es una admisión, digamos, de una cierta fabilidad, ¿no? De ser proclives a fallar de las instituciones griegas, ¿no? Porque efectivamente, dice Atenea, tú podrías ser absuelto, pero ellas, a lo mejor, y se refiere a las erinias, podían ganar el corazón de los ciudadanos, ¿no? Que reclaman que un matricida, pues, pague culpa, ¿no? Entonces, es una admisión muy trágica, muy propia de los griegos trágicos, de resaltar las leyes, de afirmar la importancia de las leyes, pero al mismo tiempo admitir que las leyes en determinados casos pueden fallar y por lo mismo no ganar el corazón de las personas, ¿no? Esto es sumamente griego, sumamente contemporáneo a la vez, ¿no?
No sé si tienen algo que comentar. Una pregunta, comentario. ¿No? Entonces vamos a ver qué hora es. Vamos a, son unos pocos minutos más hasta la llegada de Apolo, que va a entrar también al templo. Aquí habla una diosa democrática, digamos, que cree en las instituciones, ¿no? Ella no va a ser la única jueza, sino será el Consejo de Ancianos, los ciudadanos más respetables de Grecia, o de Atenas al menos. Destroyed by this new dispensation. It's a wrong cause that this killer is unbound. One murderer's freedom gives license to all, make murder the norm. Not merely the nightmare, the nor the sweet time of mother's heart. They'll be wide awake now when the wolf gets sick. Be furious for once mankind speaks of what's not lifting transgression. Our anger and grudge should be put out to that now. But all forms of death have a run of the world. When he sees trouble looming over his neighbor, man starts to wonder when his own turn will come and ask someone else how to stop the contagion, and he offers symptoms of safety. All futile. And don't let someone sit and dry out the old dry or blood dry or cut brush or ask the death furies. Some father, some mother, their pain, you will come them might weep and might wail with such pity of them. Blood right, like Troy's all rubble and ashes. Acá las líneas se dirigen al público y les dicen si Orestes se salva de esta, ya no pidan ustedes, ¿no? Venganza, ¿no? Por el derramamiento de sangre, porque acá ya se siente un precedente donde un matricida mata a su madre y se sale con la suya, digamos, ¿no? Entonces acá las líneas se mantienen, digamos, en sus 13, pero es interesante porque esta es la primera vez que se dirigen al público y tratan de persuadir al público, ¿no? De, o de hacer que el público vea las consecuencias de sentar un precedente como este, ¿no? Those men and those cities where fear has no grandson will never show justice or fight. A life without rule, a life of repression, and a future you must respect neither. A man agrees when a old man sits back, out of his forces he makes a new future. Early on down, the setting in the limit, that comes about when the gods get degraded, but the mind that is balanced and achieves within confines gets the happiness men struggle and pray for. Es interesante porque acá las líneas hablan de la importancia del miedo. El sentimiento del miedo está muy asociado al sentimiento religioso. Y una vez que las personas pierden el miedo, por ejemplo, el miedo a la transgresión, a cometer una transgresión como un asesinato, ya la sociedad digamos, se desestabiliza. Cuando se pierde el miedo al castigo, ya la gente peca, digamos, de soberbia, de hibris, en cierta manera, porque saben que pueden salirse con la suya. O sea, el miedo es un elemento indispensable para la cohesión de las sociedades. Es importante que los ciudadanos, pues, tengan miedo al castigo, ¿no? Y este juicio, dicen las erinias,
pueden hacer que ese miedo se disipe y se pierda, lo que sería, pues, el fin. Blemishing blood right makes catastrophe stir. On a mother and father and welcome death strangers and a land just right without fear of pulse. Each one will find his life unlucky or himself in his blood is blasted in his fire. But a man so born and does what he wants and caring for no one, he's up in his world and believes in snatch straight to the sure to take boy will be forced to strike tail when the soul wakes up spelling it proud in his far all full. He shouts, he feels him in the front when the tyrant, he shouts to the deaf ears, laughter, and the most idiot that it is couldn't happen and tell us, and and he holds at the head of the lead on the right, sleep the rest of his life. And it lost, white out, forgotten. Acá llegan las urnas para la votación. Por supuesto que la votación se va a dar después de la intervención de Apolo, porque es importante acá el discurso de Apolo también. Day and night for acts of injustice, as long as they don't foul their own laws with defilement. No one should fish in the well they draw drink from. Anarchy, tyranny, that could be avoided. Nor bearing fear from your city entirely, a man without fear abides by no law. Just cherish it. You'll have a full one, known to no other human from Scythia down to the Peloponnese. This established tribunal will be totally bribe-proof. Watchdogs stay wakeful to let you sleep soundly. This long address I intend for you and the future. Ya, acá ya va a empezar la intervención de Apolo. Pues nos vamos a quedar acá para ya ver la siguiente clase, el diálogo, la intervención de Apolo y la confrontación de Apolo con las erinias, ¿no? ¿Alguien tiene una pregunta o comentario último? Porque ya nos estamos despidiendo. No. Entonces, nada. Les recuerdo que este video está en Paideia, así que pueden verlo. Y vamos a seguir comentándolo, pues, la siguiente clase. Por el momento me despido, chicos, y chao. Nos vemos el día jueves. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profesor.